Buenos días, jóvenes. Buen día, Lisa. Bien, sigamos con el tema de cinemática. Y si todos lograron ver, ya colgué el PDF en la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Para que accedan al Drive. Todos pudieron verlo, o alguien pudo verlo. Sí, ya lo pillé. Ok, bien, ya está actualizado los videos, o el video de la clase de ayer, ya está también subido. Bien, ya somos 63. Buah, creo que ya somos menos después del primer parcial. Siempre sucede. Hay personas que desertan. Una pena porque todavía tenían, bueno, si quieren verlo, tienen toda la chance todavía. Son 60 puntos, por más mal que les haya ido. Todavía pueden aspirar a la heroica, a jugarse Ya, todo en el final. ya se rindieron. Sí, Profe, es, es una pregunta. normal. Sí, a ver, Quería hablar, pero su audio no lo dejó. Disculpe, ¿usted no sabe cuánto ocupo hay para la carrera de ingeniería de sistemas?
¿Cuánto ocupa? Cupo. ¿Cuántos cupos hay? Ah, el cupo. No, no, no. Pero es tal como les dije, este, no es garantía simplemente aprobar con la nota mínima, porque supone que todos, bueno, no todos, pero una gran mayoría se aprueba, eh, y hay una limitante en los cupos. Entonces, ese es el mismo caso que les comenté, ¿sí? Antes del examen. En esa situación, este, no es válido solamente aprobar, ¿de acuerdo? No te garantiza eh, ingresar, sino también tenés que estar dentro de los mejores, o por lo menos ser de mitad de tabla para arriba, para que me entiendan, ¿no? No te digo que tengas que salir campeón, pero ser de uno de los tres primeros, digamos, para llevarte una sudamericana. No sé si me entienden la referencia. Sí, sí. Es que un licenciado de la tarde dijo que solo habían 80 para la carrera de ingeniería y otro 80 para las telecomunicaciones y otro 80 para la otra. No, 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 el que te dijo eso es un mentiroso, ¿de acuerdo? No, están especulando. Esa cantidad de cupos la sabe el decano, el vicedecano, y es muy difícil que esa información se filtre, ni siquiera a los docentes, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? Quieren jugar con la mente de ustedes. Siempre hay alguien malintencionado, siempre hay alguien. Así que no se confíen en eso. Nadie sabe, salvo que seas hijo del decano para enterarte de algo así, pero no. Es difícil que esa información se filtre. No hay. Lo que sí es cierto, lo que pasa es lo siguiente, pónganse, la universidad cuenta con una cantidad de estudiantes que están habilitados, o sea, un número. Por ejemplo, para ingeniería pueden ser unos 5.000. Entonces, para cada carrera, según la demanda, ponele que a electromecánica no se postula casi nadie, entonces no tiene sentido darle 1.000 cupos, digamos, si no, si no tiene demanda. No sé si me dejo entender. Entonces, ponele que para el cup, o sea, ni siquiera hay pues 1.000 para decir, ok, ya, o sea, en el CUP para esa carrera deben haber inscrito 500 personas, exagerando, porque no es muy apetecible, digamos. ¿Entendés? No es como ingeniería comercial, digamos, como derecho, digamos, ¿no? O sea, en derecho ahí nomás se inscriben como 5.000 personas, digamos, fácil, digamos. O sea, 5.000 postulantes. Entonces, obviamente esa carrera tiene alta demanda, pero tampoco le van a dar 5.000 cupos, ¿me entendés? O sea, si tiene 5.000 postulantes, le van a dar la mitad, digamos, 2.500, digamos, para que entre en la gestión 2023. De esos 2.500 cupos, 1.000, o sea, ellos van a esperar que 1.000 entren por el CUP y otros 1.500 entren por el PCA, digamos, ¿me entendés? Todo con la Ah, finalidad ya. así. Y Entonces, dicen sí. que usted no sabe cuántos estudiantes entraron el año pasado.
entraron muy pocos, te cuento, porque hay bueno, el año pasado que tuve también el privilegio de dar clase este, en este mismo turno, sucedió o sea, hubo una conjunción de mala suerte. Bueno, no mala suerte para mí, sino por los estudiantes, porque muchos venían de un 2020 que, que se lo regaló el gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando en marzo, abril, dijo, no, todos pasan. Entonces nadie se sintió en la obligación de por lo menos mirar qué es lo que se había o qué es lo que se debería haber avanzado ese año. Entonces, si por ley aprobaron todo, nadie más volvió a mirar un cuaderno en lo que resta del año. Eso no quería decir de que vos no estabas obligado a saber o a aprender. A la universidad, poco, nada, o sea, mientras menos estudiantes, mejor. ¿De acuerdo? No es por malo, sino porque se va filtrando, ¿de acuerdo? O sea, ellos quieren a los mejores. Entonces, no puedes aspirar a que la universidad también, o sea, baje su nivel de educación, ¿de acuerdo? Y es así. Entonces, vos para la universidad necesitas saber ciertas materias y saberlas bien. Si no lo viste en colegio, todavía tenés chance de aprenderlo antes del examen, o sea, cuando te postulás tenés que saber cómo lo vas a aprender. O sea, si no lo aprendiste en un año, tenés que aprender en una semana. No digo que es tu problema, pero es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Licenciado, disculpe, yo tengo una pregunta Sí. o una duda. Digamos, supongamos que son 350 cupos, ¿ya? Y o sea que los 350 postulantes con las notas más altas son los que van a obtener esos cupos, no importa para cualquier carrera. Sí, pero O sea, eh, sí, usted se está dando a entender que, o sea, 350 cupos no se divide en todas las carreras que hay en esa facultad. no, 350 es o sea, es poco, digamos, porque y su facultad, ya sea sistema, o sea, todo el abanico de carreras, creo que son unas 4 carreras que dan, telecomunicaciones y no sé qué, no tiene, o sea, ha venido, o sea, con el pasar de los años, ha incrementado su demanda. Su facultad es el comparable con derecho, digamos. O sea, es una de las más apetecibles, digamos. Porque a todo el mundo le gusta la computadora, todo el mundo cree que va a estar jugando jueguitos, eso es lo que todo el mundo cree. O sea, todos, no todos, pero la gran mayoría ingresa, ¿no? Yo voy a diseñar juegos de video. Mentira. Esa mala fama que tiene. No. O sea, todo el mundo cree que estudia para hacer eso. Y no es así. Igual llevan ciencias duras, matemáticas, igual van a llevar cálculo, igual van a llevar álgebra, igual van a llevar física 100, física 200, o sea, igual, ¿de acuerdo? Ahora, Él dice, bien, como les decía, el año pasado hubo o sea, esos estudiantes venían de ser, este, en 2020, claro, estaban en la pre-promo y los aprobaron gratis. Estaban en la promo y no lograron ver todo el avance. ¿Se dan cuenta? Entonces, como que la flojearon un año antes y este año no se aplicaron, pasaron porque pasaron
porque las clases eran virtuales. El 2021 todavía era virtual todo, ¿no? Entonces, el año pasado, el año pasado, te aprobaron gratis. Este año, pasaste virtuales, echado en tu cama, en la almohada, no aprendiste, ¿no? Y Y pre-pandemia, ¿cuántos entraron más o menos? ahí era diferente la situación, porque no tengo el dato, pero sí ponerle que eh, por lo menos estabas garantizado de que el avance sí lo veía, ¿de acuerdo? No es como ahora. Por eso, fíjate que yo les pregunto, o sea, temas que yo supongo que han visto, hay muchos que no lo han visto. El año pasado había gente, a ver, entiéndanme este punto. El año pasado yo tuve estudiantes que no habían visto vectores, a ese nivel estaban. O sea, no lo habían visto. Era chino mandarín básico para ellos, lo que yo les explicaba. O sea, ni hablar de termología, ni hablar de cinemática, dinámica, estática, cero. Listo, no sabe un número exacto, ¿cuántos entraron? No, no, pero como te digo, el año pasado, a ver, hagan un sondeo entre ustedes, ¿cuántos aprobaron el primer parcial? Hoy, el que dieron hace 2 días, ¿cuántos aprobaron? Por lo menos el 50%. ¿Cuánto es la nota? Ah, o sea, ya les pasaron. Yo sé que todo el mundo o sea, por el chat ya les dijeron cuánto vale cada materia. Y todos han tenido impreso su papelito con la cantidad de respuestas correctas. ¿Sí o no? Todos. Entonces, ahí hagan, o sea, no lo griten si se aprobaron, bien. Si se aplazaron, bueno, ni modo, tienen otra chance, pero ya todos hagan su propia autoevaluación de cómo están parados hoy, después del primer parcial. El año pasado, la nota más alta que yo vi era una señorita, pero así, la mejor. Y fui sondeando aula por aula en todo el día que estuve ahí. La mejor nota tenía 31 preguntas aprobadas, 31 preguntas correctas. La mejor nota. Así que hagan la comparación. Hoy, bueno, de lo que me he enterado, ha habido estudiantes que han tenido de las 50, ¿cuántas eran? Dice que la media es o sea, desde 29 es la media y dice que hay buenos promedios, de que es hasta 35, Mira, que yo he está, visto, está peleadito. yo sé de un estudiante que tuvo 48, 49, creo que eran 50 preguntas, ¿no? No, 40. son 40 40, preguntas. ya, entonces tenía 38, 39. O sea, ahí date cuenta este, en qué nivel están. O sea, están peleando. Hoy todos tienen un nivel alto, lo cual lo hace más complicado para todos. ¿Por qué? Porque una gran mayoría va a aprobar y de esa gran mayoría hay cupos, entonces tienen que pelear por ser de la panza, de mitad de tabla para arriba. Tienen que estar. No es necesario aprobar. O sea, no es suficiente aprobar. Tienen que estar dentro del promedio más alto. ¿De acuerdo? O sea, tienen que ponerle más ganas todavía. Profe, tengo una duda yo. En el segundo examen, cómo va a ser? ¿Igual va a haber teoría o va a ser pura práctica en toda la materia? Va a ser tal cual lo hemos visto. Va a haber teoría y va a haber práctica. Con una pequeña diferencia. En la segunda parte, óptica ya no entra.
Y fíjate que son solamente 3 temas que vamos a ver nosotros. Cinemática, dinámica y mecánica de fluido. Una duda tengo yo, en el segundo examen, las primeras, los temas que avanzamos para dar el primer examen, ¿eso se descarta para el segundo? O sea, ya no entra nada de eso, ¿o Sí, cómo? sí, a ver, pónganme atención. No solamente en física, en todas las materias. A partir de ayer, todo lo que vamos a avanzar, o todo lo que se han avanzado y todo lo que vamos a avanzar, solamente eso va a entrar en el siguiente examen, que es el final. Ya no hay parcial, ya es el final. Ahora, el final es solamente de lo que vamos a ver, de lo que vamos a avanzar en estas 3 semanas que tenemos. Solamente de lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Ya no va a entrar nada del primer parcial, nada, ¿de acuerdo? Entonces son solamente, para nosotros, son 3 temas solamente. Son complicados, son más largos los ejercicios, ¿de acuerdo? Porque ya no es introducción, ya no es jugar con los numeritos y los decimales, no, ya, aquí ya es más complicado, ¿de acuerdo? ¿Lo puede repetir? Disculpe, le dicen. Ya. El final es solamente de los últimos temas que se va a avanzar. Aquí se los voy para que vean que yo soy buena gente. Aquí está el cronograma. Bueno, ¿todos pueden ver? Sí, dice. Ok, fíjense. ¿Qué pasó? Salió. ¿Dejó de compartir? Ya, ¿todos pueden ver? Sí. Ya. ¿Qué dice acá? La última Cinemática, evaluación es cinemática, dinámica y mecánica de fluido. Práctica, ¿de acuerdo? Eso dice física. Para el área de matemáticas solo van a ver logaritmo, trigonometría, geometría y de eso van a dar su final. Computación, sistemas de representación de la información. De inglés lo único que van a ver es unidad 4, 5 y 6, 7 y de eso van a dar su final. Solamente estos temas. Física, solamente estos temas. ¿Y la ponderación va a ser la misma? Le dicen, ¿puede ver otra vez el de inglés, por favor? Ok, La, gracias. la ponderación es la El misma. de computación lo puede poner otra vez, por favor, dicen. Sí, dicen. Entonces, 70%. entonces en el segundo examen, ¿cuántas preguntas vienen de cada materia? 15. Las mismas. O sea, ¿pero cuántas? Es la misma evaluación. Son 10 preguntas por materia. 10 por materia, solo que vale más cada pregunta. Exacto. Cada materia tiene una ponderación diferente. Creo que la más baja es inglés, ¿no? Que vale 10 puntos, creo.
O sea, el 10% de 60, si haces bien esas 10 preguntas, vas a tener 10 puntos. Algo así. No estoy seguro cuánto es el porcentaje de inglés. Según 6 era puntos. de 30-30 y 10 inglés. O sea, Es 10%. Pero acuérdense, o sea, en todo tienen que ser excelentes. Todo, no tienen zona de pelarle en 2 preguntas en todo el examen. Ponele. O sea, que tienen que estar con 38 preguntas correctas para soñar en la universidad. Ese es su objetivo. Dice, no lo puede enviar ese cronograma. No. Pero lo puedes revisar. Ya hemos visto todo. Lo pueden revisar en la grabación. Y Ah, le ok. puedo sacar screenshot. Bien. Mentalidad ganadora, jóvenes. Bien. Si no hay más dudas, entremos en materia. Está todo claro, ¿no? Sí, sí, listen. Bien. Ok. Bueno, ayer habíamos quedado acá. Lo último que habíamos visto, claro, movimiento de caída libre en ascendente y descendente, ¿de acuerdo? Aquí la aceleración, perdón, la gravedad juega en contra, ¿sí? Cuando está la pelota en ascendente y juega positivo cuando está en caída libre, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver una variante de este tipo de movimiento. El movimiento horizontal, ¿sí? Inicia con un movimiento de velocidad inicial en la horizontal, perdón, ahí, ¿de acuerdo? Fíjense por favor en la imagen. Lo importante es analizar el gráfico, ¿de acuerdo? Este es el gráfico tipo, describe el movimiento horizontal. Parte con una velocidad horizontal inicial, ¿de acuerdo? Pero en caída libre. Ya es diferente, ya no estoy lanzando el objeto hacia arriba, ya lo estoy lanzando hacia mi frente, ¿de acuerdo? Él parte con una velocidad inicial, pero por efecto de la gravedad, está la gravedad, esta gravedad, ¿de acuerdo? O esta aceleración gravitacional va a estar en 2 sentidos, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿sí? Va a tirar el objeto hacia una distancia, ¿sí? Lo va a recorrer en un tiempo, pero por efectos de la gravedad lo va a tender hacia el suelo, ¿de acuerdo? O hacia la superficie inferior, ¿de acuerdo? Va a describir un movimiento semiparabólico, ¿de acuerdo? Esta trayectoria es la que va a hacer. Esta trayectoria obviamente va a recorrer una distancia h, ¿sí? Hasta que esta velocidad aquí, en este punto, la pelota va a caer con una velocidad final en y, ¿de acuerdo? Acá. Por ejemplo, a ver, vamos a quitar un poquito.
acá, ¿de acuerdo? Acá en este punto, la velocidad final en X va a ser 0, ¿de acuerdo? Porque él va a viajar, va a viajar, va a viajar hasta que se va a cansar, ya no va a tener fuerza y no va a avanzar. En la horizontal ya no va a avanzar esta distancia máxima. ¿Se ven aquí? Esa distancia máxima la va a alcanzar con el impulso, ¿de acuerdo? Pero la velocidad acá final en Y, ¿sí? Va a ser la máxima también que va a alcanzar, ¿de acuerdo? Porque a medida que él va, o sea, aquí él va a partir con una velocidad inicial en X, ¿sí? De un valor que puede ser 10 metros sobre segundo, ¿sí? Pero su velocidad inicial en X va a ser 0. ¿De acuerdo? O sea, porque la pelota esta no está lanzada hacia arriba, está lanzada hacia un costado. ¿De acuerdo? Entonces, esta de acá, ¿sí? Va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que sea 0. Pero en Y va a ir incrementando, se va incrementando, se va incrementando hasta que va a alcanzar su velocidad máxima. ¿Verdad? O sea, va a ganar va a incrementar su velocidad según la gravedad y según la altura en la que esté, pero en el eje X va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta que ya no alcance. ¿Sí? Esta va a ser su distancia máxima. Obviamente el tiempo que va a recorrer tanto en Y como en X va a ser el mismo. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Bien. Vamos a borrar el garabato este. Bien. Ahora, ¿qué dice la teoría? Dice el movimiento horizontal. Eso, en este tipo de movimiento, la velocidad inicial es horizontal, tiene una trayectoria parabólica, ¿sí? Hace una curva. Calculamos el tiempo de caída y su alcance máximo bajo el sistema gravitatorio. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Este alcance máximo lo vamos a conseguir trabajando con la aceleración, o vamos a trabajar la gravedad como la aceleración. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay una variante, un tipo de variante que se llama movimiento de proyectiles, ¿sí? O lanzamiento de proyectiles también en algunos libros lo van a conseguir así. Y dice, este tipo de movimiento se caracteriza por tener una velocidad inicial con un ángulo de lanzamiento y tiene una trayectoria parabólica. Bien. Tiene una velocidad inicial, ángulo de lanzamiento y tiene una trayectoria parabólica. Bien. ¿De qué me está hablando? Está hablando de esto. El proyectil va a nacer de este punto y va a ser lanzado con una velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial va a ser un dato, ¿sí? Y esa velocidad va a ser lanzada con un ángulo, ¿de acuerdo? Ahora, este ángulo puede estar entre 0 y 90 grados, ¿de acuerdo? Puede estar ahí, puede estar más abajo, puede estar más arriba, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde va a tener su distancia máxima?
para que este proyectil, ya le estoy dando un tip de examen, para que este proyectil alcance esta velocidad máxima, el ángulo debe ser 45 grados. ¿Sí? En un ángulo de 45 grados, este proyectil va a alcanzar la distancia máxima según la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense por favor. Esto quiero que lo analicen. O sea, si lo entienden ahora, va a ser genial. Si este ángulo es menor a 45, el proyectil, supongamos, va a estar aquí, ¿no? Si va a estar aquí, va a alcanzar una altura que no va a ser la máxima y tampoco su distancia va a ser más grande. ¿De acuerdo? Fíjense, por definición, si el ángulo va a ser menor a 45, no va a alcanzar o sea, no va a alcanzar su altura máxima posible, ¿ya? Que lo hubiera logrado con 45 grados. Y no va a alcanzar una distancia máxima si como el ángulo de 45. A la misma velocidad, solamente le estoy variando el ángulo. La velocidad va a ser la misma. Si yo lanzo ese proyectil con la misma velocidad, pero con un ángulo menor a 45, su altura va a ser más baja y su distancia va a ser más baja. Ahora, fíjense por favor, ¿qué pasa cuando si el ángulo es mayor a 45 grados? Si es mayor a 45 grados, él va a alcanzar una gran altura, ¿sí? Pero una distancia mucho más baja. Estoy en este caso, ¿sí? Esta H de acá va a ser mucho mayor, pero su distancia en X va a ser mucho menor. ¿De acuerdo? Lo voy a, si quieren, en un castellano más casero. Voy a alcanzar una altura mucho más grande, pero el proyectil no va a viajar gran distancia. Solo estoy variando el ángulo. La velocidad en los tres casos es la misma. ¿De acuerdo? ¿Está clara esta condición? Sí. Bien. Si entendieron eso, entendieron todo el tema. Bien. Ahora, un dato importante acá. Hasta aquí él viaja con el lanzamiento, con la velocidad inicial, ¿no es cierto? Él va a viajar, va a viajar, va a viajar y va a llegar acá, va a alcanzar su altura máxima, ¿sí? Ahora, él va a arrancar con una velocidad inicial, ¿sí? Esa velocidad inicial la descompone en sus dos ejes, ¿de acuerdo? Para conocer la componente de esa velocidad en X y la componente en Y.
¿Para qué me sirve eso? Para que yo lo analice esta parábola en dos partes. Esta primer parte hasta alcanzar la velocidad máxima, ¿sí? Aquí la velocidad en este tramo hasta este punto, fíjense, tiene una velocidad inicial y aquí yo puedo notar una velocidad final, ¿sí? Esta velocidad inicial, pónganle, puede ser 100 metros o 10 metros por segundo. Pero acá va a alcanzar 0 metros por segundo. ¿Sí? A partir de acá, este proyectil ya no va a ir en contra de la gravedad, porque acá va perdiendo velocidad en la horizontal, perdón, en la vertical. ¿De acuerdo? Supongamos. Yo aquí hago el mismo ejemplo. Descompongo. Tengo una velocidad I en Y y voy a tener una velocidad I en X. ¿De acuerdo? Esta velocidad en Y se va a ir haciendo más pequeña y la velocidad en Y va a ir incrementando. Esta va a ser más pequeña y más pequeña, pero en X va a ir incrementando. ¿Sí? Hasta este punto. En este punto donde él alcanza su altura máxima, ¿sí? Él va a tener que la velocidad final en Y va a ser 0 en este punto. A partir de acá y continuando el viaje del proyectil, va a ser una historia totalmente distinta. Porque acá va a ir incrementando en Y. ¿De acuerdo? Porque acá ya los va a considerar como caída libre. O sea, ya el proyectil perdió velocidad. Ahora está viajando solamente con la aceleración de la gravedad. Aquí le jugaba en contra la gravedad, ¿sí? Porque él trata de subir, pero la gravedad lo trata de bajar. Llega al punto máximo, ¿de acuerdo? Aquí ya la gravedad lo va a tender a bajar hasta alcanzar una velocidad en Y máxima, ¿de acuerdo? Siempre lo vamos a analizar en esos dos. En su fase ascendente y en su fase descendente. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a tomar? Simplemente como con la gravedad. La gravedad aquí juega en contra y aquí la gravedad juega a favor. Perdón, parece una T. ¿Fijan? Similar al caso de caída de cuando lanzaba la moneda o cuando lanzaba la pelota ascendente y cuando la pelota regresaba, ¿no es cierto? Similar, solamente que acá hay una componente en X y hay un ángulo de lanzamiento y va a haber una distancia. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Cuando entremos a hacer los ejercicios, ahí se van a dar cuenta. Lo importante es que sepan, hay un ángulo, hay una distancia máxima, va a haber una altura máxima y la velocidad tiene sus componentes en X y Y. Con esos componentes yo voy a conocer el tiempo de subida, el tiempo de bajada, ¿sí? La distancia máxima, cuál va a ser la altura máxima del objeto. Todos esos datos los voy a conocer. Bien. Ahora dice,
El tiempo de caída va a ser la velocidad inicial por el seno. Bien, aquí tengo velocidad inicial. Lo único que estoy haciendo es, como ven, descompongo en sus ejes. Me dice que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que está lanzando sobre la gravedad. Ahora fíjense que el tiempo de subida, ¿de acuerdo? Fíjense en la fórmula, el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Sí, Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que esta distancia D de subida es igual a la D de bajada. Y el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. ¿Sí? sí. Analizando el gráfico, solamente analizando el gráfico, ¿sí? Yo tengo que este triángulo que se ha formado es igual a este otro triángulo que está. Entonces hace esa analogía. Fíjense. Es el mismo triángulo. Tiene el mismo lado, tiene los mismos catetos, es la misma hipotenusa, es exactamente igual. El mismo ángulo acá es el mismo ángulo que está acá. Por eso es estas condicionantes de igualdad. De ahí sale esto. Si nos da tiempo les podemos explicar, digamos. Pero no, Entonces, con la velocidad que cae es la misma con la que empieza. exactamente. El tema es de que no va a ser tan fácil. La velocidad con la que sale es la misma velocidad con la que va a caer. Porque puede variar. Claro, puede ser cualquier velocidad, distinta de cero. ¿Cómo será para mantenerse? Ahora, fíjense ustedes que lo que hemos determinado solamente analizando el gráfico ya da ciertas pautas. ¿De acuerdo? Y hay cosas que ya puedo entender. El tiempo de subida va a ser el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, dos veces, si tengo una distancia, ya puedo saber cuál es la otra distancia. Si sumo las dos distancias, va a ser mi distancia total o mi distancia máxima. ¿De acuerdo? Esa clase de razonamiento la hace el ingeniero, cosa que van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, dice que el tiempo total es el tiempo de vuelo o el tiempo de permanencia en el aire. Tiempo 1, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Se voy a tener dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Este tiempo más este tiempo. La altura máxima la voy a encontrar con la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre dos veces la gravedad. Esta altura máxima. Alcance máximo lo voy a encontrar con dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo dividido entre la gravedad.
Con un ejemplo, no se preocupen, lo van a entender mejor. Mejor que se los he explicado. Bien. Ahora pasamos a la última partecita que habla de movimiento circular. Al igual que el movimiento lineal, también hay, o sea, su, su equitativo en el otro lado era MRU y MRV, ¿no es cierto? O sea, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, cuando es movimiento circular es muy similar. Hay movimiento circular uniforme y hay movimiento circular uniformemente variado. ¿De acuerdo? Ahora dice, un movimiento circular. ¿Cuándo es un movimiento circular? Cuando la trayectoria de una partícula es una circunferencia. Decimos, por lo tanto, que su movimiento es circular. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué cosas reconocen? Hay un centro de gravedad, hay una velocidad circular, ¿sí? Y esta V que se ve acá es una velocidad tangencial. ¿De acuerdo? La velocidad circular va a estar en función del radio y su aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? La velocidad tangencial es la velocidad con la que este objeto tiende a querer salirse de la trayectoria, de la circunferencia. ¿De acuerdo? Esta velocidad es vectorial, pero es más puntual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta aceleración circular, ¿de acuerdo? Va a ser exactamente la misma en todos estos puntos. Sin embargo, este vehículo de acá tiene, no pinto, tiene una velocidad en este sentido. Tiene otra velocidad en este sentido. ¿De acuerdo? Ahora, a pesar de que es el mismo vehículo, aquí hay una variante diferente. ¿Alguien puede decirme cuál es la variante diferente en este punto? ¿El sentido? El sentido. El sentido. Que si yo hago centro acá es diferente. 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 ¿Sí? Aquí está en el segundo cuadrante, aquí sigue en el segundo cuadrante, pero sus ángulos, su dirección, básicamente, la dirección de este vector, a pesar de que estoy hablando de la misma velocidad, ¿sí? Tiene una dirección diferente. Y puedo repetirlo en toda la circunferencia. Y en todas va a ser diferente. En cualquier punto. Sin embargo, esta velocidad se va a mantener constante. ¿De acuerdo? Esa es una pequeña variación entre estos dos tipos de velocidad. La tangencial y la velocidad angular. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir movimiento circular uniforme.
velocidad angular, W. La velocidad angular es la variación del desplazamiento angular en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? El delta de la distancia angular sobre el delta de tiempo. ¿A qué se está refiriendo? A esto. Esto de acá es el delta de la distancia angular. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser toda la circunferencia, una vuelta completa. ¿De acuerdo? Puede ser un cuarto de la distancia. ¿Sí? Puede ser más gráfico todavía. Puede ser un medio de esa distancia. ¿De acuerdo? Que esto sea la distancia angular. Perdón. ¿Sí? Puede ser toda la circunferencia entera. Va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Ahora, esta distancia angular va a estar también en función del radio, ¿no es cierto? Porque no va a recorrer la misma distancia una circunferencia de radio igual a 1 que una circunferencia de radio igual a 10. ¿De acuerdo? Esto de acá ¿sí? Si yo tengo esos radios, va a tener una velocidad angular muy diferente por efecto del radio. ¿De acuerdo? Y obviamente este va a tener, su t va a ser menor y aquí el t va a ser mayor. ¿De acuerdo? Solamente mirando el gráfico puedo determinar eso. Bien, no los quiero chipar mucho. Ahora, también hay una velocidad instantánea que es similar a la otra velocidad, ¿de acuerdo? Es como que es la puntual, ¿sí? Es la derivada de esta distancia angular y entre la derivada del tiempo. Similar al caso del lineal, ¿de acuerdo? También es una velocidad lineal instantánea, ¿se acuerdan? Lo mismo. Solamente que en la otra yo mencionaba que era esa velocidad instantánea era igual a la derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo. ¿De acuerdo? Esta era la lineal. Muy diferente de la angular. ¿Sí? Y es la derivada del espacio angular con relación al tiempo. ¿Sí? Esta era lineal y esta era angular. Es angular. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la ecuación de movimiento circular uniforme, MCU, que no es el universo Marvel, por ese caso. Movimiento circular uniforme. Al igual que MRU, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía una ecuación muy sencillita. Sigamos con el ejemplo. Cuando yo hablaba de MRU, decía que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Eso era MRU.
lineal. En movimiento circular, la ecuación igual es bien sencillita, muy parecida, pero está determinada por la velocidad angular, va a ser igual a la distancia angular que va a transcurrir o que va a recorrer en un determinado tiempo. ¿Sí? Aquí era una línea recta. Aquí lo que voy a ver, perdón, vamos a hacerlo angular. ¿Sí? Esta distancia la va a recorrer en un determinado tiempo. Y esa va a ser la velocidad. ¿De acuerdo? Hacerlo aquí adentro. Esa es la velocidad. La velocidad es la distancia angular en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Aquí, aceleración no existe. ¿De acuerdo? Él mantiene una velocidad uniforme, constante. Es la misma velocidad con la que va a recorrer. Ni acelera ni disminuye. ¿De acuerdo? Exactamente igual al caso de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no va a existir, es constante. Ahora, movimiento circular variado. MCV, lo que se llama. Aquí ya contempla una aceleración angular. ¿De acuerdo? Esta aceleración angular, denominada alfa, al igual que el movimiento lineal, está definido con el cambio de la velocidad angular sobre una distancia, sobre una unidad de tiempo, perdón. ¿Sí? Cuando yo hablaba en lineal, decía que la aceleración es la variación de velocidad en función al tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá lo que voy a tener es la variación de la velocidad angular en función al tiempo. Y acá la aceleración la medía en metros segundo cuadrado. Acá, cuando hable de movimiento circular, voy a hablar de radianes sobre segundo al cuadrado. Y ya cuando hablo de radianes ya entra todo lo que eh, cuando hablaba del ángulo, ¿no? El ángulo era igual a eh, 2 pi radianes, ¿no? Ya entraba, ya. Esto ya entra cuando yo hable de ángulos, de distancias angulares. Sí. Hola, hermosa. Bien. Entonces, esa es si se fijan, son simples, no es solamente que varíe las unidades, sino que también el formato en la que está midiendo. ¿De acuerdo? Pero todas hablan de lo mismo. Parten de una velocidad inicial, si tiene aceleración,
si parte del reposo, si frena, si desacelera, ¿de acuerdo? El concepto en los cual nos vamos a manejar es básicamente el mismo. Son cuerpos que incrementan su velocidad si están acelerando. Son cuerpos que se desaceleran cuando están frenando, ¿de acuerdo? Ese es el caso de la aceleración. Igual lo mismo. Va a ser, cuando aceleran va a ser positivo y cuando se frenan va a ser negativo. Lo mismo. Ahora, hay preguntas también con cuánto tiempo tarda un disco en pararse si la velocidad inicial con la que está y con una velocidad, con una aceleración de 20 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ya ahí, ya cuando hable de esa aceleración con cualquiera de los sinónimos que hemos venido trabajando, ¿sí? Ya tienen que ubicarse qué les está insinuando la pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, y acá hay una aceleración angular instantánea y también hay una velocidad angular promedio, ¿no? Es básicamente lo mismo que hemos visto con aceleración lineal, cuando hablamos de la instantánea en la lineal y la media en la lineal, ¿de acuerdo? La instantánea, como siempre, es la aceleración puntual en un lapso de tiempo. La aceleración angular media es el promedio en la cual en un determinado tiempo. El mismo caso, ¿se acuerdan? Cuando el vehículo iba a Montero, pasaba por la tranca, pasaba por el semáforo, hay puntos en los que frenaba, había puntos en los que aceleraba, ¿de acuerdo? En el tramo Santa Cruz Guarde, en una línea recta, ahí aceleraba. Entonces hay otro tipo de aceleración, ahí puede tener una aceleración máxima, pero en promedio podía calcular una aceleración promedio. Lo mismo cuando hable de angular, ¿de acuerdo? Voy a tener que las velocidades iniciales y finales y voy a tener los tiempos iniciales y finales. Ahí podría hallar una aceleración angular media, ¿de acuerdo? Este es el promedio y esta es la instantánea. Esta es puntual y este es el promedio de la global. Ahora, vámonos con la formulita. Fíjense que las dos primeras es básicamente la misma, ¿no? Velocidad, distancia angular, o velocidad angular, distancia angular sobre el tiempo. La aceleración es la variación de la velocidad angular con el tiempo, ¿sí? Ahora, aquí ya no tengo distancia. Aquí lo que tengo es la distancia circular. Pero el formato, fíjense, vamos a hacer una comparación. Permítanme. Vamos a hacer lo siguiente.
¿Todos pueden ver el Word? Sí. Se ve, se ve. Ahora, ay, perdón, esta. Se lo achico. Ahora, dígame si no son iguales. Sí, se parecen. Ahora, es lo que les comentaba. Ustedes se aprenden esto y lo único que van a hacer cuando hablen de circular, ¿sí? Es cambiarle las denominaciones, ¿de acuerdo? Pero va a seguir siendo la misma. Aquí hablo de distancia angular, hablo de velocidad angular, ¿sí? Angular final, inicial, aceleración angular, distancia, bueno, el tiempo es estándar, ¿no? Pero si ustedes aprenden estas 6 y cómo están las 6 fórmulas, bueno, estas ya son eh, de cajón, digamos, ¿no? O sea, estas son ampliamente conocidas, ¿sí? Definiciones de velocidad y aceleración. Todos saben. Las que son un poquito complicaditas son estas de acá. ¿De acuerdo? Se aprenden estas de memoria y cuando les cambien de lineal a circular, el formato de la ecuación es la misma. Lo que va a variar la definición, ¿sí? Ya no hablo de distancia, una distancia final, sino voy a hablar de una distancia angular. No voy a hablar de velocidad final, voy a hablar de una velocidad angular final. ¿Se fijan? Tiempo inicial, tiempo final, el mismo tiempo. Velocidad angular, final, velocidad inicial angular, aceleración, aquí hablo de aceleración angular, ¿de acuerdo? Pero la ecuación, o sea, es exactamente la misma, solo le cambio los términos, ¿de acuerdo? Ahora, si todos hacen un print screen y lo repiten como el Padre Nuestro, sería excelente. Profe, pero en la 6 de movimiento variado los tiempos están al cuadrado al final y en la de movimiento circular no están al cuadrado. Ah, pero creo que no copió eso. Ya, sí, tenés razón. Ya, lo voy a revisar en, en mi libro, ¿de acuerdo? Y se los tengo para mañana. Ok, Lisa. Ok, Igual en los tiempos del medio, en la de variado se resta y en la otra de circular se suma. sí. Bueno, te voy a confirmar esto. De inicio te diría que deberían ser iguales, exactamente iguales, pero te lo voy a confirmar, ¿de acuerdo? Y te les voy a traer la referencia, el libro, para que puedan verificarlo. Bien.
Excelente observación. Y bueno, como última parte tenemos, dice que la velocidad igual radio por la velocidad angular es en este caso. Esto de acá ¿sí? ¿Se acuerdan cuando esta velocidad tangencial hacía referencia a esto? Y aquí tenía la circunferencia, tenía la velocidad, tenía el centro, conocía el radio y conocía la velocidad angular. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense. Aquí también hablaba de velocidad. ¿Sí? Entonces decía que esta velocidad va a ser igual al radio por la aceleración, por la velocidad angular. ¿De acuerdo? Y cuando quería conocer la aceleración con la cual va ¿se acuerdan? Aquí había un auto, ¿no? Si yo quería saber con qué aceleración lineal va este vehículo en este sentido, ¿sí? Tenía que conocer primero la aceleración angular, ¿sí? Multiplicar por el radio y ahí ya podía conocer la aceleración lineal de este vehículo en este punto. Pero esta es una conversión muy importante. Va pegada a estas 6 fórmulas. ¿De acuerdo? Porque les pueden dar esta variable para encontrar o el radio o la velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el tumbe les va a decir la velocidad con la que viaja va a ser, qué sé yo, 20 metros por segundo. Tengo un radio de 2 metros. Calcule la velocidad angular. Entonces ustedes van a decir, no, pero la velocidad angular tiene que ser en radianes sobre segundo. Entonces van a agarrar y van a decir, 1 metro es igual, si por 1 metro yo, ay, ¿cuántos radianes son? Ahí ya están mal. Estas dos ecuaciones son muy pequeñitas, pero muy importantes. Porque los tumbes van en este sentido. ¿De acuerdo? Muy importante. O de acá les puede pedir el radio. Y ya con el radio les va a pedir qué distancia ha recorrido el vehículo, que viaja en una rotonda, bla, 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 bla. Y les va a dar todos los datos. Y les va a decir, no, si el vehículo viaja a 20 metros sobre segundo. O a 5 kilómetros por hora, le va a decir. Dicen, ya le encontré la fórmula. Tiene que ser elevado a 2. Elevado al cuadrado. Ajá, al cuadrado. Ya. Bien.
Eh, pásamelo, pásamelo por favor. Bien. Igual yo bueno, se los voy a colocar en el Excel. La digo a ver, open link. De acuerdo. Sí, ya. Se los voy a corregir, de acuerdo. Y vamos a colocar. Ya con eso garantizamos el print screen. Bien, jóvenes. Bueno, hasta ahí es lo que vamos a ver en cinemática. Y vamos a trabajar en movimientos lineales y circulares, movimientos parabólicos, De acuerdo. movimientos en caída libre, lanzamiento de proyectiles. Y nos vamos a tirar por lo menos unas 4 clases en esto. Y vamos a ir viendo, no tenemos tiempo, vamos a mirar, a ver, los tipos de problemas. No hay banco de preguntas exclusivamente de cinemática. Pequeño gran inconveniente. Ah. Pero, como yo soy buena gente, todos pueden ver el Word, el pequeño Word. ¿Recuerdo? Yo ya había creado mi banco de preguntas de, de cinemática. Una pregunta, ¿dónde podemos encontrar ese banco de preguntas? Este lo tengo en mi unidad. Voy a subir un nuevo drive, ¿de acuerdo? Va a estar como segundo parcial, perdón, claro, lo voy a colgar como banco de preguntas examen final, ¿de acuerdo? Así lo pueden buscar. Y voy a subir, directamente voy a subir los 3 temas: cinemática, dinámica y mecánica de fluido, ¿de acuerdo? ¿Eso lo va a subir a la plataforma? Sí, lo van a encontrar en el foro, o sea, tal como hemos ido viendo. Yo voy a subir la ruta Drive al foro, todos van a tener acceso, ¿de acuerdo?
acuerdo, dicen. Bien. Bien. Veamos un poquito más a ver qué tenía. Sí, son estos tipos. Echan estos ejercicios para ustedes. Bien. Vamos a ir también resolviendo a ver si pillo. Debe haber en la plataforma. La verdad que no he revisado. Se los voy a revisar a ver si es que hay ejercicios de esto. ¿De acuerdo? Ya mañana empezamos con plan de ejercicios, por favor. Ok, listen. Bien, jóvenes. Se cuidan. Listo, listen, nos vemos. Seguimos mañana. Mañana. Hasta luego, jóvenes.